Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este segundo cónclave. Mi nombre es Juan Carlos Eichholz, soy socio fundador de SLA Consulting, quien ha estado organizando esta serie de cónclaves y lo hacemos con nuestros socios en Perú, IPAE, en Colombia, la ANDI y en Chile, ICARE. Muchas gracias por estar con nosotros detrás de esta iniciativa. El tema de hoy es diversidad. Quiero agradecerles a las más de 800 personas que se inscribieron para este cónclave, todas las preguntas que nos mandaron, que nos sirvieron para ir construyendo lo que va a ser, creo yo, estoy seguro, una muy buena conversación. Y quiero ponerle un poquito de contexto al tema. Hablar de diversidad siempre es importante, pero creo que es particularmente importante en estos momentos, en la crisis que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque tenemos síntomas, señales de que había una suerte de retroceso en la diversidad. Y por ejemplo, cuando hablamos de la diversidad de género, podremos mirar, hay una encuesta de McKinsey a nivel global que dice que el 27% de las grandes empresas encuestadas ha suspendido o ha reducido la mayoría de las iniciativas de diversidad e inclusión que tienen en sus empresas. Que ya es como una señal de alerta. Nosotros como CLA también hicimos una encuesta en Chile, Perú y Colombia, y fue una encuesta en relación a todos los temas de sostenibilidad, la agenda de sostenibilidad. Y dentro de los 9 temas de sostenibilidad, por supuesto que hay uno que es muy importante, que es diversidad e inclusión. Cuando le preguntamos a altos ejecutivos acerca de cómo se había repriorizado la agenda de sostenibilidad en este periodo, quedó de manifiesto que diversidad e inclusión está en el último lugar, en el 9º de 9. Pero no solamente eso, sino que cuando observamos dinámicas organizacionales, por ejemplo, ya nos estamos dando cuenta de que, por ejemplo, esto es bien interesante, las mujeres tienden a apagar la pantalla, la cámara, mucho más que los hombres. Diversas interpretaciones pueden estar detrás de eso. También nos hemos dado cuenta de que la toma de decisiones, porque hay mucha incertidumbre, se ha concentrado un poco en los mismos de siempre, y eso ha vuelto a darle importancia quizás a los clubes de Toby que llamamos, es decir, los hombres en la alta dirección tomando decisiones e involucrando poco a mujeres que se han ido ganando esos puestos en la alta dirección. Pero también hemos visto, ¿no es cierto?, la dificultad que ocurre también en los hogares. Y estoy hablando de hogares donde hay padre, madre, hijos, padre y madre trabajadores. Lo que se ha observado también es que a las madres les ha costado mucho más balancear esto de estar trabajando desde la casa y al mismo tiempo estar en lo que es la dinámica familiar. Parece que el padre, el hombre, en ese sentido ha tenido más facilidad de quizás desconectarse un poco más de lo que es la dinámica familiar y estar más concentrado en el trabajo, pese a que están en el mismo lugar físico. Y así quizás se han ido sucediendo más y más cosas, incluso más genéricamente, muchas empresas han avanzado antes de la pandemia en lo que son prácticas de inclusión dentro de las dinámicas de equipo. Lo que hemos visto es que cuando estos equipos están trabajando virtualmente, han vuelto de nuevo un poco el piloto automático y muchas de esas prácticas no fueron adaptadas para la virtualidad. Entonces, esto, lo que lo estoy presentando fundamentalmente quizás en temas de diversidad de género, también lo podemos ver expresado probablemente en lo que es diversidad cultural, racial, en diversidad en torno a capacidades físicas, cognitivas, a la distinta visión de las cosas. Aquí parece que cuesta hacer caber distintas miradas respecto de lo que está pasando y construir desde ahí. Entonces, aquí está la paradoja, ¿no? Por un lado vemos señales de un posible retroceso de los temas de diversidad e inclusión, y por otro lado, vemos la importancia que tiene la diversidad y la inclusión en los momentos de incertidumbre, precisamente porque no sabemos, es que es muy importante poder incorporar otras miradas. Es un desafío, por lo tanto, lidiar con esta paradoja, no volver al piloto automático y poder, ¿no es cierto?, recurrir a la diversidad, a la inclusión como un tremendo activo en los momentos difíciles que estamos viviendo. Ese es un poquito el contexto dentro del cual se da esta conversación y por qué quisimos hacer este cónclave enfocado en diversidad. Y creo que los invitados que tenemos para tener esta conversación simplemente no pueden ser mejores. Cada uno de ellos encarna de distintos modos la diversidad. Entonces, desde sus propias experiencias que pueden conversar, compartir
lo que les está ocurriendo y lo que ha sido su vida en torno a esto también. Tenemos como invitados, primero, a Sandra Guasotti. Sandra es argentina, y si tuviera que pensar un poquito en cómo representa Sandra la diversidad, lo diría que es desde la multiculturalidad. Sandra nació en Argentina, pero ya a los 20 años dejó Argentina. Y dejó Argentina por voluntad propia. Ella, con decisión, se fue más allá de las fronteras de su país, y no es que se haya venido a Chile, haya ido a Perú, haya ido a Colombia, fue a Japón. Decidió ir a estudiar sus estudios universitarios en Japón, donde estuvo 4 años estudiando, o 5 años, porque primero tuvo que aprender japonés. Ahora, ¿cómo llegó a Japón? Porque ella decidió ir, se ganó una beca además para hacerlo. Entonces ya nos está hablando un poco de alguien que está queriendo ir más allá de las fronteras, buscando otras alternativas. Y después entró en una vida profesional a Oracle, y desde Oracle estuvo como responsable de las operaciones en África, en Oriente Medio, Latinoamérica. Volvió a Japón a vivir ya casada, y hablando de diversidad, ¿no es cierto? Sandra aquí fuera de pantalla nos contaba, claro, Japón no es un país culturalmente muy diverso, pero ella tampoco vio mucho cambio entre esa primera estadía de ella, de joven, y después ya a cargo de Oracle en ese país. Sandra es hoy día vicepresidenta para Latinoamérica de Oracle. Está en un mundo donde quizás la diversidad cuesta un poco más en el ámbito de las tecnologías, vamos a conversar de eso, pero además de eso está presente, es miembro de directorios, de consejos, y es presidenta de AmCham Chile. Son múltiples, por tanto, los espacios culturales que podríamos decir en los cuales Sandra se movió a lo largo de su vida, y que estoy seguro, y lo sé porque muchas veces he conversado con ella, le dan una visión eh, muy amplia que a veces contrasta quizás con la mirada un poquito más cerrada que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. También está Salvador del Solar. Salvador es peruano, y si tuviera que mirar desde dónde Salvador representa esta diversidad, quizás lo haría desde la multiplicidad de mundos profesionales, roles que ha tenido en su vida. Salvador estudió Derecho, pero en realidad se ha dedicado re poco a ser abogado, es un poco lo que lo define eso. Hizo estudios de posgrado en Estados Unidos en temas de comunicación y negociación intercultural, fíjense, desde muy joven, para después ser conductor de programas de políticos de televisión en el Perú, para además ser columnista, y, como si todo esto fuera poco, Salvador estudió teatro, y es actor. No es que haya sido, es actor, lo lleva en el alma, de teatro, en las tablas propiamente tal, actor de cine, actor de televisión. Si no les suena el nombre, le va a sonar la cara seguramente. Han pasado varios años, desde luego, 20 años desde que Salvador encarnó a ese famoso personaje Pantaleón Pantoja en la película de Pantaleón y las visitadoras. Además, después ha sido protagonista de muchas otras películas, pero director de cine. Vivió también en Colombia, y estando en Colombia, lo llamó en ese momento el presidente Pedro Pablo Kuczynski para asumir como ministro de Cultura. Estamos hablando del año 2016. Y Salvador partió, dejó todo en Colombia, volvió al Perú, asumió como ministro de Cultura, y solo estuvo por un año. ¿Por qué? Porque él mismo renunció. ¿Cuándo renunció? Cuando el gobierno de Kuczynski le dio el indulto al expresidente Fujimori. Podemos conversar de eso también, porque decisiones de eso hablan mucho de quién eres tú, Salvador, como persona. Y se decidió quedar en Perú para que el año 2019, es decir, el año pasado, en marzo, fuera esta vez llamado por el presidente Martín Vizcarra para asumir como, ni más ni menos, presidente del Consejo de Ministros, primer ministro del Perú, cargo en el que estuvo hasta diciembre, cuando vino la disolución del Congreso. Muchas gracias, Salvador, por estar acá, por traer toda esa historia de vida, de tanta diversidad, de tantas miradas de mundo. Y finalmente está con nosotros, o estará con nosotros porque se está aquí acercando para poder subirse a esta programación, Marta Lucía Ramírez, quien es vicepresidenta
de Colombia. Justamente en este momento estaba en un evento con el presidente, pero esperemos que ya rápidamente se sume a esta conversación. Marta Lucía, desde luego, es colombiana y creo que ella representa mucho lo que es la diversidad desde la política. Ha estado en política desde muy joven. Marta Lucía fue ministra de Comercio de Exterior del gobierno de Pastrana ya hace muchos años, asumió después como senadora, electa como senadora, y no llegó a cumplir su periodo porque se lanzó como precandidata presidencial. Lo fue el año 2010, lo fue después el año 2018, compitiendo en una suerte de primarias, podríamos decir, con el actual presidente Iván Duque. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, porque pese a que compitieron por la presidencia, ambos se movieron desde una lógica bien potente, ¿no es cierto?, que es más lo que nos une que aquello que nos divide. Y por lo tanto, cuando Duque sacó más votos que ella para poder enfrentar la carrera presidencial en su etapa final, no hubo dudas de que Marta Lucía iba a asumir, y lo hizo, como candidata a la vicepresidencia. Y el lema fue soluciones, no agresiones. Marta Lucía es alguien que ha estado buscando permanentemente unión, que ha estado buscando unidad en la diversidad. Es un gabinete paritario que formó con el presidente Duque al comienzo. Ella fue antes de eso con el presidente, con, con el presidente Uribe. Fue ministra de Defensa, la primera ministra de Defensa en Colombia. Y ser ministra de Defensa en Colombia, vaya que significa algo. Y ahora, no solamente han conformado un gabinete paritario desde el punto de vista de género, sino que también conformaron un gabinete donde primaron muy poco las filiaciones políticas. Y aún más, algo que en Colombia es difícil, ¿no es cierto?, porque todavía está muy cercano. ¿Qué votaste tú para el plebiscito en el acuerdo de paz? Eso no fue tema en la conformación del gabinete, por lo tanto estamos hablando, como dije, de una vicepresidenta que ha hecho como parte de su lema la diversidad política, tan valorada, tan importante en tiempos como los actuales. Bien, me extendí un poco en toda esta introducción, pero creo que era importante hablar un poco de nuestros invitados y de la historia que traen, porque sobre ella es la que queremos construir. Vamos a tener aquí una conversación, queremos que sea lo más suelta, lo más informal posible, lo más ágil, donde todos podamos aquí interactuar, que no tenga que ser yo aquí quien todo el rato esté dando la palabra o haciendo las preguntas. Mi desafío simplemente como moderador es tratar de sacarles a ustedes el máximo provecho posible en este espacio de tiempo limitado en el que vamos a estar. Y quisiera partir poniéndoles una suerte de desafío fácil para Sandra y para Salvador, que están aquí en el panel por el momento. Y esto tiene que ver con una historia. Este es un joven así, recién salido de la universidad, como Sandra en su momento ahí en Japón, probablemente, que tenía que ir a buscar trabajo. Y empieza a buscar trabajo, empieza a mandar currículums, como lo sabemos, a distintas empresas, y su padre en un momento lo lleva en auto a una entrevista en uno de estos lugares donde estaba buscando trabajo. Están llegando al edificio corporativo de esta empresa y le suena el teléfono celular a este hijo, ¿cierto? Y del otro lado contesta el teléfono y del otro lado aparece una voz que le dice: felicitaciones, hijo, tu postulación para trabajar en esta empresa ha sido aceptada. ¿Cómo se explican ustedes esta frase que escucha por el teléfono este muchacho? Wow. Está con el padre, ¿no es cierto?, sentado en el auto, Sí. y por el teléfono escucha: felicitaciones, hijo, tu postulación para trabajar en esta empresa ha sido aceptada. Y les agrego un dato, es el CEO de la empresa que está llamando, directamente. Salvador, ¿alguna pista? Bueno, ¿A qué te suena a ti? Sí, me suena como el caso, ¿no?, del este ejemplo del accidente ¿no?, y la eminencia médica que deciden operar, ¿no? Creo que, o sea, estaríamos hablando de que quien ocupa el cargo de CEO contra el acto reflejo que todavía tenemos socialmente es la madre, ¿no? Tal cual. Tal cual. Mira, yo no había pensado que era la madre, pero había pensado alguna conexión evidentemente con el padre. Pero claro, al decirle hijo, puede ser la madre o puede ser un familiar cercano, ¿no?
Me pasó hace poco algo muy, muy parecido. Estoy viendo con mi hija. Mi hija vive en Colombia, mi hija estudia en Colombia, creció en Colombia. Pero cuando vino la incertidumbre de la pandemia, decidimos pasarla juntos. Vino a Lima y luego se cerraron las fronteras. Y ella me animó a que veamos una serie de Fórmula 1, que está muy buena, además, se las recomiendo, se llama Drive to Survive, es muy buena. Y de pronto uno va conociendo los equipos y cuando se acerca la familia que es dueña de Williams, de esta escudería famosa en la Fórmula 1, no terminaba yo de reconocer a esta persona todavía relativamente joven, a este hombre que decía, pero es el que conduce hasta que... Y estaba su esposa cargando a uno de sus hijos, el más pequeño. Inmediatamente estaba tratando yo de ponerle nombre al representante de Williams y el representante en realidad era ella, la representante. Creo que está muy, muy todavía en nuestra mente ese acto reflejo como en la pregunta que propones en este desafío, Juan Carlos. Sí. Y ese yo creo que es un desafío para todos. Es bueno como lo pone Salvador, porque ustedes, yo mismo, somos personas que quizás hemos ido ganando cada vez más conciencia en torno a la diversidad. Para mí ha sido todo un esfuerzo moverme hacia allá, no es parte de mi piloto automático, culturalmente hablando. Y la verdad es que siempre me pillo a mí mismo en estos sesgos. Bien, quizás desde ahí quisiera ponerles una pregunta que es común para ambos. Y que tiene que ver también quizás con nuestros contextos latinoamericanos, que son parecidos, son distintos también en Perú, Chile y Colombia, pero hay algo cultural ahí. Y quisiera ponerlos en algo que espero no los incomode, pero creo que es importante hablar de esto y cuál es la mirada que tienen ustedes. Cuando pensamos en las élites de nuestros países, en las élites dirigentes, en quienes toman las decisiones, ¿cuánta diversidad ven ustedes ahí? ¿Cómo ha sido quizás su experiencia relacionándose con las élites, en el caso tuyo, Salvador, en Perú, y mucho en política probablemente, en el caso tuyo, Sandra, en Chile, en Latinoamérica, y mucho en el ámbito empresarial quizás? Sandra, adelante, partimos. Bueno, cuando hablamos de elites y diversidad, a mí lo primero que se me viene a la mente un poco es lo que hemos estado presenciando no solamente los últimos meses, pero también los últimos años, ¿no? O sea, todo lo que vivimos en el estallido social en octubre, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, lo que vivimos en torno a los chalecos amarillos en Francia, los indignados en España, yo creo que lo que nos está mostrando es que estamos viendo un fenómeno de distanciamiento de las élites, y no solamente en lo política, sino también empresarial, del resto de la sociedad. Entonces, yo te diría que lo primero que a mí se me viene es en estas imágenes esta desconexión y tomar conciencia. En Chile nos marcó mucho, en octubre y en adelante, un tema que todavía no está resuelto, al cual se suma la pandemia ahora. Y lo primero que quiero compartir es que en realidad es igual que en las empresas, ¿no? Cuando tenemos en elites que no son diversas, cuando tenemos grupos muy homogéneos, y esa es una tentación muy, muy natural, porque en los grupos homogéneos uno se siente seguro, ¿no? No sé si ustedes han visto este video, hay un video que dura 50 segundos, nada más, que es muy interesante, que habla de un experimento que hacen con distintos equipos de 3 personas. Les dan, así como hiciste tú con nosotros, un ejercicio, les dan pautas para resolver un homicidio, tienen las mismas pistas cada uno de los equipos, pero se las llevan, trabajan, un equipo es muy diverso y el otro equipo es absolutamente homogéneo. Y los resultados son muy interesantes porque el que obtiene el resultado más próximo es el equipo que es diverso, 75% versus un 50 y tantos del homogéneo. Pero cuando les preguntan, antes de saber los resultados, al equipo, a cada uno de los equipos, quién de ellos pensaba que estaba más próximo al resultado, que lo había logrado encontrar, digamos, esas pistas, ese grupo homogéneo que se siente más seguro. Porque entre los homogéneos, claro, la tendencia es decir, bueno, si todos vemos lo mismo, pensamos lo mismo, no podemos estar equivocados, tenemos que tener razón. Y yo creo que el mayor desafío, Juan Carlos y Salvador, no sé si tú opinas esto, que cuando las élites son muy homogéneas, y creo que lo que hemos vivido, y es un fenómeno global, este distanciamiento habla de esta tendencia natural a estar con gente que piensa parecido, dejamos de percibir una parte muy importante de la realidad.
y creemos que estamos en lo correcto y nos desconectamos. Yo creo que es un llamado muy grande en la época que estamos viviendo a volver a esa conexión. Y para eso la necesidad de ver ampliamente la empatía por encima del otro, de escuchar, que tiene mucho que ver con los temas que estamos hablando, ¿no? Diversidad e inclusión. ¿Cuán grande es la brecha que tú observas ahí en Chile, en Latinoamérica, Sandra? Tú tienes experiencia en muchas otras latitudes también. ¿Cómo lo ves Mira, acá? yo creo que sí veo un espacio de introducir mucha diversidad, o sea, desde género, preparaciones, colegios, distintas historias de vida. Y hablábamos de países, tú contabas recién mi historia y a mí me pasó el extremo de vivir en un país también, en Singapur, que es, todo el mundo habla de Singapur y bueno, yo vivía allá 3 años, como un ejemplo donde conviven grupos, orígenes, naciones muy diversas y con paz, en orden. Y ese fue mi extremo, Juan Carlos, de vivir en un contexto donde hay diversidad pero no hay inclusión. Entonces, yo creo que acá el tema no es solo la diversidad. Acá el tema tiene que ver con algo muy importante y es cómo habilitamos esa diversidad, cómo la valoramos, cómo la impulsamos, ¿sí? Entonces, tú puedes ver una foto y ver una foto de una élite o de un grupo empresarial o de una clase política diversa. La pregunta es, ¿qué pasa con esa diversidad? ¿Es realmente una diversidad que se traduce en inclusión? ¿Y por qué la inclusión es importante? Yo creo que este tema es muy profundo. El tema de la inclusión, de hacer sentir a cada uno que tiene un espacio, que tiene una voz. Al final del día lo que se traduce es en poder superar barreras. Y superar barreras quiere decir con que tengamos equipos que son más equitativos. Entonces cada uno puede aportar. Y ahí es donde se genera la posibilidad de innovar, de conectar. Pues la diversidad por sí sola no es suficiente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un espacio de oportunidad, pero no lo veamos solamente, mi invitación es en términos de diversidad, sino qué hacemos con esa diversidad. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Salvador? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Sandra. Creo que lo natural en el mundo vivo del que somos parte es la diversidad. Lo natural en el mundo social del que somos parte no necesariamente lo es. Y tendemos a la homogeneidad por las razones que ha explicado Sandra también. Nos da seguridad y al mismo tiempo todos llegamos al mundo y el mundo se nos presenta tal cual es, ¿no? Y entonces las cosas son así, como tantas veces educamos incluso a nuestras hijas e hijos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que hay un punto en que la madre o el padre dice, bueno, porque así es. Y ese así es no tiene necesariamente un correlato natural. Y quiero destacar algo que ha mencionado Sandra, que es, no podemos entender la diversidad sin hablar de inclusión-exclusión. Y creo que es crucial que lo comprendamos. Sabemos que hay estudios, justamente tú lo decías, Juan Carlos, al inicio, hace poco McKinsey ha vuelto a sacar una publicación insistiendo en el tema de diversidad e inclusión y señalando cómo es que se gana en productividad, cómo es que la empresa... Y es importante saberlo, pero creo que es insuficiente quedarnos ahí. Vivimos en un mundo que tiene diversidad y que siente exclusión. Y a veces la exclusión no la leemos, no la entendemos, precisamente por el ejemplo que ponía Sandra, porque los grupos homogéneos tienden a pensar igual, tienden a ser muy buenos en lo que conocen y a compartir puntos ciegos que no detectan, que no comprenden. Las empresas son parte de una realidad diversa, de una realidad que siente de manera diversa. Y vivimos en un mundo cuya comunicación se ha descentrado. Las redes sociales hacen ahora que haya múltiples fuentes, algunas de ellas no son positivas, algunas de ellas comparten información falsa, pero en general los puntos de vista ahora nos estallan en la cara una y otra vez. Acabamos de ver lo que ha pasado con Aunt Jemima en Estados Unidos. Al día siguiente en el Perú, una empresa muy importante en el país que es un postre, un dulce, una mazamorra morada, muy conocida, mazamorra morada negrita, anunció también que iba a buscar un nuevo nombre. Creo que son pasos en la dirección correcta, pero que tenemos que tener cuidado de que no sean pasos cosméticos, ¿no? Como habíamos tenido una conversación previa ayer, me parece, Juan Carlos, y te decía, es como el tratamiento de blanqueamiento dental. O sea, ¿queremos, ¿no?, aparentar tener dientes blancos o queremos tener una verdadera salud bucal?
Y recuerdo alguna vez, creo que es Martín Caparrós, el cronista argentino, el escritor argentino, que hablaba, no recuerdo si es una empresa de automóviles japonesa en sus inicios de la industria del automóvil o China, donde el dueño decía, yo quiero que cuando se cierre la puerta suene como cuando se cierra un Mercedes. Y la pregunta no es cómo quieres tú que suene la puerta o quieres que los dientes estén blancos, es ¿tu carro es tan bueno como un Mercedes? ¿Tu salud bucal de verdad es buena? Creo que estamos haciendo esfuerzos y creo que en el mundo empresarial también y en otros universos, no solo el empresarial, por dar las señales correctas, y creo que eso es bueno, pero claramente no es suficiente. Y creo que estamos también muy acostumbrados al corto plazo, la presión del corto plazo a todo nivel, a nivel político, a nivel empresarial, es muy alta, pero somos países todavía muy jóvenes, cuya independencia, cuya gestación como república apenas va por 2 siglos, comparados con otras sociedades, somos sociedades muy jóvenes, y todavía se siente la impronta de la colonia, todavía se siente de manera evidente, solo que estamos muy acostumbrados. Entonces sí creo que una empresa que es consciente que funciona en una necesidad diversa tiene que poder leerla, tiene que poder entenderla, tiene que poder empatizar con ella. Y eso solo se logra, no solo desde equipos directivos diversos, sino desde organizaciones a todo nivel diversas y atentas, abiertas a la diversidad. Ahí, Juan Carlos, ¿me puedo tomar un espacio? Me lo habías dicho en serio que podemos también hacer de moderador nosotros, ¿no? Que en la previa nos dijiste que podíamos tomar un espacio. No, me quedé muy conectada con lo que decía Salvador respecto de la diversidad de las empresas y no quedarnos en lo cosmético. Algo a mí que me llama mucho la atención es que llevamos posiblemente bastante más que 10 años a nivel de las empresas trabajando mucho, ¿no? Muchas empresas que además invierten con muchos recursos en impulsar temas de diversidad. Y fíjate que en un evento que hicimos en AmCham hace unos días, donde justamente fue junio 19, Juneteenth, que es cuando se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos, y a propósito de los hechos que pasaron recientemente con la muerte de George Floyd, tuvimos varios invitados y nos acompañó una de nuestras empresas socias, Accenture, y nos compartió los hallazgos del último estudio, es muy interesante, Getting to Equal, del año 2020. Y fíjate que el tema del gap de las percepciones es muy, muy, muy importante en lo que está pasando en materia de equidad. O sea, por eso hablamos de la diversidad para lograr inclusión, para lograr equidad. Entendiendo equidad como remover barreras para que cada persona, independientemente de su situación, pueda desarrollarse, pueda tener un crecimiento, una evolución en las empresas. Y entrevistaron a algo así como 1.700 ejecutivos, si no me equivoco, como 28.000 empleados, creo que cerca de 30 países. Y los 2/3 de los ejecutivos estaban seguros de que su empresa era equitativa, de que era un espacio donde la gente podía realmente expresarse, tener una voz y aportar. 1/3 de los empleados sentía eso. Entonces, 2/3 por el lado de los managers y los gerentes, 1/3. Entonces, hay un gap al interior. Y mi pregunta es, ¿por qué? Porque yo creo que sí hemos avanzado en poner este tema en las empresas en general. Es un tema del cual se habla, pero ¿por qué este gap? ¿Por qué nos hemos quedado en lo que para muchos es percibido todavía como la cosmética? Y yo trabajo en una empresa americana donde este tema está instalado desde muchos años y somos conscientes, y en tecnología de la información, que nos falta muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que, y lo conversamos en este evento también, es que todavía desde las empresas tenemos un gran desafío, y es poner la diversidad, la inclusión, y hoy se habla de la equidad, se habla de DEI, diversidad, equidad e inclusión, al centro de la estrategia de negocio. Y todos sabemos, cuando algo está al centro de la estrategia de negocio, hacemos un diagnóstico, ponemos objetivos, lo medimos, lo impulsamos, lo entrenamos, lo provocamos, y eso, en eso nos falta mucho. Y quisiera sumar también el aspecto, o sea, me parece muy importante hablar de esa especie de sorpresa, ¿no? Sandra nos pone este ejemplo y es sorprendente la distancia entre los resultados. Pensemos, por ejemplo, qué pasó en Líbano con un impuesto al WhatsApp, o en Francia con el transporte que dio pie a los chalecos amarillos, lo mismo que en Ecuador, o en una porcentualmente muy pequeña alza del transporte en el metro en Chile. Y de pronto lo que genera
lo que se genera es algo que políticamente se lee como una extraordinaria sorpresa, también por un aspecto de prevención, perdón, de cómo es que, de percepción, de cómo es que se percibe cuando en la élite política o en la élite empresarial hay una distancia tan grande por homogeneidad, por falta de diversidad, por falta de vasos comunicantes, se vuelve explicable luego decir, no, no lo vimos venir. No lo vimos venir, parecía un detalle que no tuviera esa importancia y lo que había debajo era algo muy grande. Creo que estamos hablando de un tema de vasos comunicantes donde, si bien claramente no alcanza con que los niveles altos políticos o ejecutivos en las empresas tengan una representación más diversa, creo que son señales cruciales. La señal de que en la conducción, ya sea que hablemos de sociedad civil, sector privado, sector público, hay una conexión con lo diverso, es la manera de comenzar a detectar qué tipo de sueños, qué tipo de pesadillas son parte de la organización o de la sociedad. ¿Cómo hacer a cada persona sentirse incluida dentro de un equipo, dentro de una empresa, dentro de la sociedad a la cual pertenece? Y esto es difícil y creo que es importante reconocerlo de esa manera. Cuando uno es parte de ese grupo privilegiado en cada uno de estos sistemas sociales, en el sentido que cuando uno es parte del grupo privilegiado no se da cuenta muchas veces de ese sentimiento de exclusión que existen muchos otros que no son parte de esos privilegiados, que yo creo que también es parte de la respuesta a esa pregunta que tú pones, Sandra, dentro de una empresa. Los de arriba es más fácil que se sientan incluidos, los de abajo probablemente más difícil, y ahí quizás hay un tremendo desafío. Ahora, quisiera tomarme, Salvador, de esto que dijiste del ejemplo de Negrita, y mirar la otra cara de la moneda. Porque cada vez está siendo más recurrente esto que algunos han dado en llamar la dictadura de lo políticamente correcto. Es decir, aquí no hablemos de las cosas que nos diferencian. ¿Ya? Es prohibido además hablar de algo que resulte provocativo para una minoría. Y entonces esto parte en las universidades norteamericanas, donde se empieza a prohibir a profesores, a conferencistas, tocar ciertos temas que puedan ofender a otros. ¿Ya? Entonces, ahí hay un extremo. Quizás el otro extremo es, lo voy a poner así, ¿no es cierto?, el presidente de Estados Unidos, en que le da exactamente lo mismo cómo le caiga lo que él dice a cualquier persona. Muy bienvenida, Marta Lucía, vicepresidenta. Qué gusto tenerla acá con nosotros. Con muchísimo gusto el mío, de verdad que me da un pesar horrible haberme perdido esta charla tan interesante entre ustedes. Sé que Sandra estuvo estupenda, me estaban diciendo acá desde mi oficina. De verdad que muchas gracias. Salvador, qué bueno también estar acá con Juan Carlos. Y desafortunadamente ustedes saben que en este ritmo de los gobiernos son un de su tiempo. Hoy teníamos con el presidente una inauguración de un tren de la inauguración más bien de la obra, empieza la obra de un tren de cercanías, pero también tuvieron una reunión de presidentes y primeros ministros con el presidente de España y demás. Total, esto en el mundo digital a veces resulta más demorado, aunque creemos que es más eficiente. Pero de verdad que importante este tema que ustedes han escogido, y para mí de verdad creo que es un privilegio estar acá acompañada de ustedes. Sabemos que tenemos desafíos enormes como sociedades. Ahora tenemos un momento absolutamente inédito por cuenta de esta pandemia. La obligación es de lograr este balance entre proteger la salud de nuestros ciudadanos, pero también proteger la salud de la economía, entender que se están dando cambios profundos en las economías, que va a haber muy grandes en el apetito de los consumidores, las tendencias en el mercado nacional, el mercado internacional, sin duda van a cambiar. Yo creo que este tema que se escogió, el de la diversidad, es fundamental, porque la diversidad, a juicio mío, tiene que ser uno de los activos estratégicos que un país como Colombia pueda aprovechar al máximo, porque tenemos una gran diversidad étnica, cultural, por supuesto también una diversidad enorme en materia de recursos naturales, y tenemos que ser mejores estrategas, mucho más inteligentes para saber aprovechar esa diversidad. De tal manera que qué bueno estar acá con ustedes. Un gusto tenerla acá, vicepresidenta. Y estábamos justamente conversando de esto a nivel quizás más en lo público, en lo social, los tremendos desafíos que importa
y entrando también a ver quizás esos claroscuros que están en esta discusión. Por un lado, la necesidad de generar inclusión, y la responsabilidad que quizás las élites, las personas más privilegiadas en distintos segmentos, tenemos en eso. No quedarnos simplemente con nuestra propia experiencia vital, con nuestra vivencia, sino que conectarnos con la vivencia de otros que pueden sentirse excluidos, y ese es un fenómeno muy importante y visible hoy día en la sociedad. Y entonces estábamos poniendo también el extremo que se da cuando, justamente para no provocar sensibilidades en minorías, caemos en esto que se ha dado en llamar la dictadura de lo políticamente correcto. Entonces, en Estados Unidos, donde esto es visible, también es visible el otro extremo, un presidente, ¿no es cierto?, del país que en realidad no tiene mucho temor en estar ofendiendo o diciendo cosas que puedan ser especialmente provocativas para determinados grupos. Y claro está, lo habían puesto ustedes hace un rato, ¿no es cierto?, todo lo que se ha producido en Estados Unidos con las movilizaciones a partir de esto que sucedió con George Floyd. Y vemos entonces una sociedad que ahí, debajo de la superficie, pareciera estar bastante dividida, donde hay mucha gente que se siente excluida. Yo quisiera preguntarte, Sandra, y después abrirlo también. Sé que es un tema complicado, donde hay mucha sensibilidad. Además, tú eres presidenta de AmCham en Chile. Pero ¿qué opinión tienen de lo que está pasando en Estados Unidos? Creo que ahí está jugándose mucho desde el punto de vista de diversidad e inclusión a nivel social, y también qué es lo que va pasando a partir de eso dentro de las empresas. Bueno, lo primero, compartir con ustedes que nosotros el 5 de junio desde AmCham enviamos a todos nuestros socios, pero también a los medios, a la prensa, un comunicado, una declaración donde fuertemente nosotros condenamos el racismo y la discriminación. Y en esto, además, nos unimos a la voz de muchas empresas americanas, muchas de ellas son miembros también de la Cámara, que no solamente levantaron la voz condenando la discriminación y el racismo, sino que también llamando a un compromiso mayor de actuar para promover realmente sociedades mucho más equitativas, justas, donde podamos dar acceso a oportunidades a todos y a una vida más digna, ¿no? De hecho, no sé si ustedes escucharon a Larry Fink de BlackRock, cuando él hablaba de que él tenía que hacer una mirada incluso en sus empresas y que no iba a tolerar ningún tema en relación a discriminación o racismo, o el mismo Tim Cook que hablaba de que todos debemos hacer más. Entonces nosotros desde AmCham, además de emitir esta declaración muy fuerte, tuvimos distintas instancias, conversatorios con nuestros socios. Uno de ellos es lo que hablábamos más temprano, por eso conversábamos de mejores prácticas que se hacen al interior de la empresa. Pero nosotros venimos trabajando en este tema, es uno de nuestros ejes hace muchos años. Ya vamos por el tercer año, por ejemplo, de programas de mentorías y tutorías, donde empresas que van más avanzados en temas de diversidad, inclusión, equidad, acompañan a otras que están partiendo. Entonces, para generar estos espacios de compartir mejores prácticas, hacerlas visibles, generar networking. Y ha sido un programa muy positivo. Entonces, diría que desde AmCham firmemente trabajando para realmente ser un impulsor, colaborando también con el sector público y la academia, con nuestras empresas, en línea de realmente que se traduzca todo esto en más equidad. Y también con esta reflexión, ya te diría ahora sí a título personal, de que creo que detrás de los hechos en Estados Unidos lo que hay es, y todas estas protestas, más allá de que nosotros también condenamos la violencia de cualquier origen, hay un tema muy fuerte, que es un llamado profundo a que las sociedades sean más equitativas y den más oportunidades y que demos más acceso a una vida digna. Y en ese sentido, Juan Carlos, en mi opinión, eso no difiere mucho de lo que vivimos en Chile en octubre. Creo que hay muchos puntos de conexión. Sí, quizás tampoco difiere mucho de lo que se está viviendo en Colombia. Colombia, como usted lo dice, vicepresidenta, es un país además muy diverso, de una riqueza cultural enorme, y que en octubre del año pasado, igual que Chile, empezó a vivir, ¿cierto?, también una suerte de movilización social que
puede uno pensarla que es parte también de grupos que se sienten excluidos de distintos beneficios, de distintos espacios dentro de la sociedad colombiana. ¿Qué ha significado para ustedes eso en Colombia como gobierno? A ver, Juan Carlos, yo realmente creo que nosotros debemos estar conscientes que a pesar de muchísima legislación nacional e internacional, tantos, digamos, acuerdos que hay, los temas sobre derechos humanos, la verdad es que tenemos sociedades que han sido tremendamente desiguales, absolutamente excluyentes en América Latina. Creo que es evidente realmente la marginalidad de los grupos étnicos, de los grupos indígenas, y tenemos entonces que saber que ahí hay una culpa. No hemos tenido realmente la decisión como sociedades de incorporar suficientemente a las distintas minorías, pero sobre todo me parece a mí es que hemos tenido el error de no reconocer en ellos también un aporte muy valioso para las sociedades. A mí me parece, por ejemplo, cuando el Foro Económico Mundial, porque es que si hablamos de empresas y Oracle y demás, uno dice, una empresa tiene clarísimo que está en este momento en esta competencia global donde tenemos que ser totalmente innovadores, entender que el propio Foro Económico Mundial dice es que la mayor capacidad de innovación depende en buena parte de la mayor capacidad de interacción que tengamos y de la mayor diversidad en las sociedades. Entonces ahí está mostrándonos, tenemos un activo valioso que estamos subutilizando, y perdón por la palabra activo porque eso no es políticamente correcto, pero en esa diversidad tenemos realmente un activo valioso que tenemos entonces que saber utilizar de manera positiva. No es que usemos a esas minorías, no, sino que en esa diversidad de recursos naturales, en la diversidad cultural, en la diversidad étnica, tenemos realmente un aporte maravilloso que se puede hacer para el desarrollo de nuestras sociedades. En Colombia, realmente somos un país que creemos que tenemos desde el punto de vista legal muchísimos reconocimientos. Yo creo que tenemos una constitución muy progresista que fue el año 91, se hizo esa reforma en el gobierno de César Gaviria, pero a pesar de eso, sí es cierto, hay grupos que se siguen sintiendo marginados, y cuando uno se da cuenta realmente la tasa de desigualdad, pues entonces hay que mirar cómo se puede hacer algo mucho más explícito, ya no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista social, para reconocerlos, para incorporarlos, para agregarlos, realmente para que entre todos demos valor a nuestras sociedades. Y las protestas del año pasado yo creo que en parte pues responden a esa insatisfacción ciudadana que hay realmente, sobre todo ahora en la época de las tecnologías de información, cuando la gente está enterada en tiempo real de lo que está pasando en la antípoda. Pues por supuesto que hay muchos ciudadanos que dicen, a mí no me están tocando los beneficios de esta globalización, no me están tocando los beneficios de toda esta modernidad tecnológica. Entonces sí creo que esto pone un desafío muy grande a las sociedades, no solamente a los gobiernos, a las sociedades. Nosotros el año pasado realmente con ocasión de todas estas protestas que, como bien decía, se sufrieron muchísimo más fuertes quizás en Chile, muy fuertes también en Ecuador, pues estábamos conscientes primero de que había un movimiento que era regional, un movimiento que de alguna manera posiblemente era copiando lo que habían visto en otros países, pero también nosotros tenemos la tesis de que desde afuera estaban promoviendo toda esta insatisfacción. Entonces se dio una combinación de las dos cosas, y con el presidente Iván Duque nosotros veníamos desde hacía ya un año y medio tal vez, con ocasión del bicentenario de la independencia de Colombia, estábamos hablando de la necesidad de promover un diálogo nacional que nos hiciera tomar más conciencia de lo que somos, de cuál es nuestra identidad cultural. Es increíble, pero yo no sé si ustedes sepan, una encuesta que se hizo hace 2 años y nos mostraba que en América Latina el 70% de la gente desconoce la historia, no tienen claro cómo fue el proceso de la independencia, no tienen claro mayor cosa sobre lo que fueron estos 300 años de colonización y 200 que llevamos de independencia.
y pensábamos con el presidente, tenemos que hacer que en Colombia la gente tome más conciencia de qué somos, el recorrido que hemos hecho, cómo nos hemos ido conformando como una sociedad pluriétnica, multicultural. Y entonces por eso empezamos a imaginarnos una conversación nacional. Cuando viene toda esta protesta social, cuando viene toda estos desmanes que estábamos viendo en Chile, nosotros dijimos, hay que anticipar la conversación. ¿Por qué? Porque nosotros la teníamos planeada para el año 21. El gobierno nuestro se termina en el 22, ya habíamos pensado, el año anterior a terminar, debemos hacer un año de verdad de un diálogo, una conversación nacional que incorpore a todos. Y entonces anticipamos esa conversación y realmente ustedes no se imaginan lo útil que fue ese ejercicio, porque en realidad lo hicimos convencidos, lo hicimos espontáneo, lo hicimos franco, lo hicimos auténtico y salimos a recorrer el país, organizamos unos grupos, porque aquí ustedes saben el tema del acuerdo con las FARC generó una gran polarización y hoy lo que estamos viendo también en algunos lugares es que hay distintos motivos en cada país para tener posiciones muy radicales y esa polarización hace difícil a veces promover conversaciones que sean constructivas. Entonces armamos unos grupos, uno de ellos que lo exigían en todos los medios, en todas las redes sociales, era un grupo que hablara sobre el tema de la paz, pero también había un grupo que nos pedía, tenemos que hablar sobre la exclusión social de las minorías. Había gente que nos decía, tenemos que hablar sobre cuál es el futuro de la gente joven, otro grupo que nos dijeron hay que hablar sobre la corrupción, otros que nos decían cómo debe ser el modelo de desarrollo económico, y entonces armamos esos grupos y realmente toda esta conversación nacional sirvió muchísimo para bajar la tensión. A raíz de la conversación hicimos una agenda de reformas, algunas de carácter legal, una agenda también de proyectos de tipo económico, y así arrancamos este año. En febrero de este año justamente nosotros presentamos como las principales conclusiones de esa conversación y bueno, el 6 de marzo se nos viene la noticia del primer contagiado y el 14 de marzo nosotros iniciamos el confinamiento. Entonces hemos perdido ritmo, pero hemos seguido comprometidos en la agenda. Este es un gobierno que tiene muy claro su compromiso de consolidar instituciones, de lograr sobre todo una cosa que es muy importante, que es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Y ahora pues con la pandemia es doblemente complejo, pero tenemos triple compromiso para lograr eso. Entonces, aquí Colombia es un país que tiene que reconocer los niveles de desigualdad han sido altos. A raíz de la pandemia, por ejemplo, una cosa que a mí me ha mortificado mucho, lo hemos hablado mucho con el presidente, es la informalidad. Nuestro país tiene un 48% de gente informal y esta informalidad se hizo tremendamente grave en el momento en que el gobierno tuvo que organizar cómo le repartía mercados a un montón de gente, cómo les daba unos ingresos de subsistencia mientras el confinamiento. Y allí encontramos entonces que la pobreza de Colombia, que en términos económicos y con todos los indicadores es alrededor del 26%, pues si sumábamos realmente a toda esta gente informal que dejaba de trabajar porque tenía que estar encerrada en su casa, pues ahí se nos dispara realmente el riesgo de pobreza a un 50% y entonces eso nos ha tenido a nosotros durante estos últimos 3 meses trabajando soluciones para poder incorporar a la gente informal, y dentro de la informalidad hay muchísimas personas que vienen de las etnias indígenas, muchísima gente, la mujer es tremendamente excluida en muchos sectores. Aquí estamos trabajando mucho por la inclusión, por la equidad de género. Tenemos un gobierno por primera vez con un gabinete paritario, con una vicepresidente mujer, y entonces esto nos obliga a que toda nuestra agenda de reformas legales, pero sobre todo de reformas económicas y sociales, está tremendamente comprometida en hacer cambios. Nos quedan 2 años y vamos a luchar todo lo que sea necesario para incluir en general a los colombianos, porque termino diciendo, no solamente es algo políticamente correcto, no solamente es una obligación constitucional, no solamente es lo que dicen los acuerdos internacionales,
sino simplemente es algo que le conviene a la sociedad colombiana. Si incluimos a todos, si recogemos a todos, si los incorporamos, claro, vamos a tener más mercado para las empresas, vamos a tener mejores posibilidades de investigación científica, tecnológica, de desarrollo, de innovación, de ser competitivos a escala global, que es lo que queremos hacer acá en Colombia. Sí. Sí, y ustedes además lo han hecho bastante bien en la pandemia, los resultados los están apoyando, así que quizás tenga mucho que ver con esa mirada más amplia de poder entender las diferencias en cada región, cada parte del país y trabajarlas desde ahí. Al final, yo personalmente creo que todo esto que estamos conversando acerca de la diversidad y la inclusión, desde luego tiene que ver con los beneficios que genera para los países, para las organizaciones, y al mismo tiempo creo que tiene que ver mucho con una actitud personal, con quién es uno como persona y cómo va creciendo como persona en esto de entender desde luego que no es el centro del universo, porque a veces como niños nos creemos centros del universo, pero mucho más allá de eso, de conectarnos con quién es el otro, quién es la otra. Y quiero aprovecharme acá, Salvador, de recuperar un evento, muy brevemente, que te ocurrió a ti en 2017 como ministro de Cultura en el Perú. Tú eres una persona educada en una familia católica, que fuiste a un colegio católico, que fuiste a una universidad católica. Y el año 2007 fuiste como ministro de Cultura a ir a una visita a Arequipa y estuviste en un encuentro con el arzobispo de la ciudad, Javier del Río, Alba, indudablemente con muchísimas otras personas, y el arzobispo aprovechó, ¿no es cierto?, de pasarle un mensaje al gobierno a través tuyo. Y entonces, a propósito, ¿no es cierto?, de esto que él miraba como la ideología de género, te dijo, le pido a usted, ¿no es cierto?, que transmita que queremos que quede prohibido en todos los colegios del Perú introducir la ideología de género. No cuesta nada hacerlo, y queda demostrado que el presidente de la República y todos ustedes dicen la verdad. Es un humilde pedido del pueblo de Arequipa, dijo el arzobispo. ¿Tú te encontraste con esto de improviso? Esto está incluso como videos, ahí lo pueden encontrar en YouTube, es muy impresionante. Y tuviste que responder a eso. Y la respuesta de Salvador, encarnando el rol de ministro de Cultura, es la siguiente. Cuando Jesús dijo, amaos los unos a los otros, no quiso decir que nos amemos a los idénticos, sino tengamos un amor sin límites como el Señor de la amargura. Tengo la impresión de que como sociedad le estamos poniendo la cruz a personas que consideramos que no entran en los moldes de nuestra manera de ver las cosas. Creo que esta reflexión cabe. Yo personalmente, Salvador, encuentro que esta es una reacción maravillosa, que habla mucho de ti, que habla mucho de una actitud realmente inclusiva, de tratar de entender a los demás. Muchas veces, sin embargo, esto en política no se ve. La política tiene a veces mucho que ver con cómo yo impongo mis ideas, cómo yo gano poder a través de mis ideas. Tiene más que ver con certezas que con incertidumbres. Y tú estás involucrado en política. No has estado quizás simbólicamente toda tu vida porque te importa, pero realmente desde que fuiste nombrado ministro de Cultura y después fuiste presidente del Consejo de Ministros, ¿ah? Hoy día eres de las personas que está más arriba en las encuestas para la próxima elección presidencial. No es nada poco. ¿Cómo una persona como tú, por lo que yo veo que refleja un acto como este de ti, puede manejarse en la política? Creo que todos podemos, no todos debemos, pero no es una obligación, pero sí es una responsabilidad estar atento a lo público, ¿no? Y quizá el ejemplo que recuerdas, que fue una anécdota que espero haya servido para la discusión en medio de la sociedad, puede ayudarnos a responder algunas preguntas. Yo no había conocido nunca a la imagen del Señor de la Amargura, que es un Cristo que carga una cruz. Cumplía 90 años la hermandad del Señor de la Amargura, y el presidente Kuczynski me encargó que fuera en nombre del gobierno a acompañar esta celebración. Y cuando el arzobispo del Río me dijo, lo único que le pedimos es que retiren la palabra género, con miles de feligreses que celebraban estos 90 años, yo aproveché la imagen que acababa de conocer y dije, veamos esta imagen, es un hombre que carga una cruz. ¿Quién le ha puesto esa cruz?
Los católicos sabemos que la cruz se la pusimos nosotros, simbólicamente, la gente, la sociedad. Y la pregunta era, ¿a quién le estamos poniendo la cruz ahora, pero que no somos capaces de identificarnos con su sufrimiento? Y como ha dicho Sandra antes, como acaba de decir la señora vicepresidenta, la cruz generalmente se la ponemos a los excluidos, a las excluidas, pero no somos capaces de entender ese sufrimiento porque no lo vivimos y no tenemos necesariamente conexión con esa experiencia. Volviendo a tu pregunta también anterior respecto de la corrección política, cuando hablamos, por ejemplo, de este dulce llamado de marca Negrita, que pone como rostro a una persona afroperuana y que la presenta como sirvienta, yo creo que cabe que discutamos. Yo creo que el tema de la corrección política, finalmente, yo estoy de acuerdo contigo, no hay que tener censura de hablar de ningún tema, hay que poder hablar, pero hay que generar conciencia. Si nosotros retratamos a la población afroperuana como sirvienta, como futbolista, como portero de hotel de lujo, estamos dando un mensaje, y lo conoce muy bien la vicepresidenta, y yo tengo, quizá ella lo sepa, pero Colombia es mi segunda patria, mis hijas han crecido en Colombia, yo viví 11 años en Colombia. Cuando uno piensa en el Chocó y piensa en el Pacífico colombiano, en los grandes y extraordinarios deportistas, hombres y mujeres de Colombia, uno sabe que tenemos que a los niños y niñas que están naciendo tienen que llegar y su imaginación les tiene que poder permitir imaginarse tan lejos como sea posible. Cuando uno retrata recurrentemente a una persona o a una etnia como sirvientes o como cargos subordinados, cuando en nuestra América Latina la publicidad, por ejemplo, relaciona la belleza, relaciona el liderazgo, relaciona el éxito, relaciona la competencia con los blancos criollos de nuestras sociedades, ¿cuánto estamos afectando la imaginación de nuestras minorías o de nuestras mayorías? Yo creo que hay que discutirlo todo y no hay que cuidarnos con censuras porque es la conversación y el diálogo. Y quiero tomar otro tema que destacó la vicepresidenta. La polarización que muchos de nuestros países enfrentan es otro síntoma de falta de diversidad. Son dos grupos muy homogéneos que se encuentran frente a su perfecto opuesto. Y por lo tanto atentamos contra la diversidad de la discusión, contra la diversidad de los puntos de vista, contra la posibilidad de decir el bando adversario tiene razón en este punto y en este otro, y contra el espectro de colores que es más amplio que el blanco o negro. Desde ese punto de vista, yo creo que como ciudadano, como artista, como persona que ha tenido el privilegio de poder servir a su país, yo creo que entro a la política como alguien que busca que generemos esos espacios. Espacios para la imaginación de niñas y niños que puedan verse tan lejos como sea posible soñar, y también espacios para reconocer en nuestros adversarios puntos de vista que deben ser rescatados y para reconocer esas voces que quizá como yo no tengo acceso al auditorio que nos escucha, ¿no? Pero no sé qué tan diversos somos, la verdad, y creo que nos lo tenemos que preguntar también. Entonces, el desafío está ahí y lo importante es que creo que como sociedades estamos en un ejercicio de toma de conciencia. Y para terminar, quisiera decir, porque es algo que mencionó también Sandra, démonos cuenta de que esto no es algo inevitable. La historia tiene avances y retrocesos. Y aunque estamos generando conciencia, las cosas no suceden solas. En medio de nuestra discrepancia tenemos que procurar avanzar dentro del consenso que seamos capaces de generar en una dirección correcta que no va a suceder por generación espontánea. Bonitas palabras, Salvador. Se nos está acabando el tiempo. Y quisiera quizás escuchar una última cosa de cada uno de ustedes a propósito de un comentario que me llegó también, respecto de la historia del comienzo, ¿no es cierto? Bueno, estoy sentado con el padre acá, la CEO, si me trata de hijo, tendrá que ser la madre. Pero el comentario que me llega podría ser otro padre. Podría tener dos padres hombres. De nuevo, Absolutamente. todo lo que significa abrir la cabeza, salir de los sesgos con los cuales nos manejamos. Y entonces quisiera quizás dejarles un espacio muy breve para que me puedan contar, así como el titular, de alguna experiencia que hayan tenido ustedes de ser discriminados, de ser excluidos. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque al final del día, creo yo, es mucho más fácil conectarse con la necesidad de inclusión de otros cuando uno mismo alguna vez ha sido excluido. ¿Algo que contar, alguna experiencia breve en el titular respecto a eso? Yo tengo una experiencia, si me permiten compartir, a bastante temprana edad.
y que yo creo que me marcó mucho a nivel de todo lo que me ha tocado hacer después. Juan Carlos, cuando me presentaste, me decías que yo soy multicultural porque he estado, y siempre me ha gustado estar en entornos distintos y tengo una gran curiosidad, una gran inclinación. Y cuando pienso por qué, la verdad es que yo de chica era esto de lo que tú hablas, ¿no? Como clase privilegiada, estudiaba en un colegio bilingüe en Buenos Aires, y a mi papá lo destinaron por su trabajo a un pueblo muy chico en el sur de Argentina, se llama Sierra Grande, que tenía menos de 10.000 personas, calles de tierra, 2 colegios secundarios. Yo tenía 13 años y llego a este lugar y claro, yo representaba todo lo que mis compañeros, la mayoría eran hijos de trabajadores de la única industria que tenía este pueblo, que era la minería, me veían a mí como arrogante de la capital, hija de ejecutivo, y la verdad es que viví en carne propia esto de estar sola en el recreo, de no ser invitada a fiestas. Yo llegué a ofrecer, como decimos en Chile, combos a la salida del colegio para que me respetaran, ¿no? Era así como, nadie lo diría hoy, pero, y a pasarlo mal. Y a lo largo del tiempo, la verdad es que después encontré la manera y fui trabajando el tema de poder incorporarme y ser incluida, pero esto me marcó a mí muy profundamente, yo creo, en tratar de buscar en todas las instancias en mi vida de poder trabajar para lograr la diversidad, pero también para impulsarla. Y esto me ayudó mucho después en mi experiencia en Japón. Pero a mí me marcó mucho, muy de chica, a los 13 años, cuando yo era de la clase privilegiada, que la verdad, somos muy afortunados en haber podido estudiar, y me tocó vivirlo al revés, fíjate. Y eso agradezco que me haya pasado de chica. Me abrió los ojos. Gracias por compartirlo, Sandra. Marta Lucía, Salvador. De pronto, para dejar a la vicepresidenta con el cierre, simplemente una anécdota muy pequeña que como actor latinoamericano, sé que es una experiencia que hemos compartido a actrices y actores, mi manager una y otra vez me hacía llegar opciones para hacer castings en Hollywood, donde los hispanos, los latinoamericanos, se nos ofrecen, y tiene que ver con lo que veníamos conversando, ¿no? Si queremos ser, ¿no?, el guardaespaldas o el maleante o el chofer o el narcotraficante, y uno se pregunta por qué no nos ofrecen otro tipo de roles. Creo que cuando nos ven desde Estados Unidos, y yo viví en Colombia cuando en ese momento el presidente Uribe decidió impulsar toda esta política audiovisual que el presidente Duque está continuando con mucha fuerza también en el gobierno con la vicepresidenta, es que nosotros mismos nos retratemos, que tengamos una industria audiovisual para que seamos nosotros quienes contemos nuestra historia. Los latinoamericanos, cuando queremos entrar a la meca del cine mundial, muchas veces nos encontramos con que nos dicen, bueno, ustedes pueden soñar con estos puestos, ¿no? El campesino, el chofer, el guardaespaldas, el maleante. Y se siente claramente. Gracias, Salvador. Sí que se siente. Bueno, la verdad es que me parece que estas son experiencias tan diferentes. Primero, Salvador, claro que te recordamos siempre con un cariño. Acá todo el mundo tiene en la retina, pues, y se queda. Toda esta participación tuya acá realmente también en toda la industria audiovisual de Colombia, pero yo realmente creo que para mí la entrada a la política sin duda fue sentirme como un mosco en leche, como decimos acá en Colombia. En primer lugar, a diferencia de Sandra, yo no vengo de una familia muy pudiente. Mi papá y mamá fueron 2 personas trabajadoras comunes y corrientes, y yo tuve la osadía de decir que quería entrar a estudiar Derecho, y entonces me decían, pero el Derecho eso no es para mujeres. Después, cuando ya estaba más grande, había trabajado varios años en el sector financiero, tenía realmente la vocación pública, me gusta, pienso que donde uno trabaje le cambie la vida a mucha gente, eso es lo que de verdad lo realiza a uno. Entonces, tuve una oportunidad de entrar al sector público en el gobierno del presidente Gaviria, y allí me inventé que teníamos que hacer un ministerio de comercio exterior. El presidente me dio todo el apoyo, y en el momento en que había que nombrar ministro, me contó el presidente de la Asociación de Industriales que los industriales y los gremios le habían dicho, hombre, sería importante que nombrara a Marta Lucía, que fue la que vino trabajando todo este tema desde el Instituto de Comercio Exterior, y él dijo, no, la verdad necesito allí a alguien que tenga algún significado político, alguien que realmente sea alguien desde el punto de vista político. Y pues bueno, no, la verdad es que el tema no, y a mí esto me pegó una choqueada muy fuerte, porque me decía el gremio de los industriales, me decía, es que además el tema de ser mujer,
como que no ven mucho a una mujer en ese cargo, entonces fue como el doble impacto. Mujer, y por supuesto no era nadie políticamente. Yo no sé si de porfiada también un poco por eso resolví meterme en la política, y en la política sí que he sentido duro las dificultades, pero creo que uno tiene que estar por encima de todo eso porque tiene también que buscar cuál es su vocación, cuál es su razón de ser. De qué manera yo me identifico con Salvador. Yo también soy católica, soy creyente, soy practicante. Digo, aquí no estamos nosotros para los halagos, estamos de verdad para el servicio, estamos para un servicio que trascienda, que hay que pasar por encima de los obstáculos y mantenerse uno de verdad en esa decisión. De tal manera que he sentido por partida, por doble partida. Primero, por ser mujer. Segundo, por no hacer parte de la clase política tradicional ni de los partidos. Y siempre he tenido en este tema de la política, que me metí a la política electoral hace apenas 10 o 12 años. Yo tengo una historia larga de trabajo, pero allí realmente he sentido la discriminación, y por eso uno de los empeños míos cuando llegué a la vicepresidencia fue decirle al presidente: me quiero traer el tema de equidad de género a la vicepresidencia, quiero trabajar acá por lograr que las mujeres en este país tengan un espacio abierto para siempre, empoderarlas económicamente, empoderarlas políticamente, lograr que sepan realmente todo el valor que tienen para aportarle a esta sociedad. Y en eso estoy ahora. Bien, quizás ese mismo hecho, ese mismo acto de discriminación la lleve a ser la primera presidenta de Colombia. Y quizás veamos hasta Salvador, presidente de Perú. Así que, Sandra, imagínate los contertulios que hemos tenido acá con nosotros. Quiero agradecerles enormemente a los tres, Sandra, Salvador, Marta Lucía. Realmente creo que ha sido una conversación muy potente, muy desde el humano, muy desde nuestras experiencias. Espero que a todos aquellos que estuvieron aquí siguiéndonos en esta conversación deje alguna semilla ahí también desde esto, que es un tema tan relevante que hemos tratado acá, que es diversidad e inclusión. Muchísimas gracias y hasta un próximo conclave. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos, Sandra y Jorge. De verdad, a Sandra y a Salvador me va a pensar horrible no haber podido oírles todas las intervenciones, pero acá me la grabaron. Los voy a escuchar esta nochecita. Un abrazo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós, que estén muy bien.